Hey, saludos a todos. Habla el pastor Ángel Emanuel y junto a mi esposa Andy Marín estamos pastoreando la iglesia Gosén en Tierra de Bendición desde la comarca lagunera para el mundo. Y hemos decidido crear este espacio para ti, para que puedas escuchar un mensaje de Dios directamente traído desde el cielo. ¿Y por qué no? Comenzamos. Y hoy yo quiero traer tu mensaje que literalmente es la Biblia. Quiero que digas conmigo, escrito está. A ver, quiero que digan bien fuerte, escrito está. Muy bien, vamos a versos de la Biblia. Primero yo te quiero decir que el libro de Juan dice lo siguiente: y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Refiriéndose a nuestro fundamento de fundamentos, Cristo. Quiero que digas conmigo, Cristo es nuestro fundamento. Y eso lo prediqué el lunes con lo que viene siendo nuestro equipo Gosén. Porque damos un aplauso a los servidores de esta casa. Estuvimos acá en el altar festejando, teniendo visión juntos, y tuvimos la oportunidad de recordar que nuestro fundamento de servir a Dios es Cristo. Hoy yo te quiero hablar un fundamento muy importante para nosotros, que es la Biblia. Pero primero yo te quiero decir que la Biblia no solo es un libro cualquiera, no tenemos cuentos, no solo es historia, sino es poder, pero es Jesús. El verbo no está con V minúscula, está con V mayúscula en el primer capítulo de Juan. Hablando de Cristo Jesús, quiere decir que todo fue creado por Jesús y todo fue impregnado por Jesús. Desde el principio estaba Cristo Jesús en la creación, y la persona, el verbo encarnado, vino a salvarnos. Pero Cristo Jesús está en toda la Biblia. No solamente está en el Nuevo Testamento, cuando lo vieron en carne propia, donde Jesús enseñó, donde Jesús dejó un legado, donde les encargó la gran comisión, sino lo podemos encontrar. La base del cristianismo es encontrar a Jesús aún en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en cada libro, en cada verso, encontrar a la persona más importante, a nuestro Dios todopoderoso, a Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso a Jesús en esta tarde. La Biblia está compuesta por 66 libros. Fue escrita por más de 40 autores. Pero vamos al primer verso. Tenemos Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, 14, 15, 16 y 17. Pablo fue uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento, muchas cartas. Les está diciendo a los jóvenes: hey, persiste en lo que has aprendido. Persiste, insiste y no desistas. Aférrate a la palabra, porque la palabra es la quien te persuade, la quien te anima, la quien perdura, sabiendo de quién has aprendido. 15, y aquí yo quiero conectar porque al final vamos a tener graduación de generaciones. Y que desde la niñez, ¿desde qué? Sabemos que hay muchos que conocieron la Biblia, la palabra de Dios, a lo mejor no en su niñez, pero cuando volvemos a Cristo, nos volvemos al Señor, porque desde el origen fuimos diseñados para Dios, pero nos apartamos. Pero cuando conocimos la verdad nos hizo libres. Dice la palabra que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales la Biblia te convierten en un sabio. Puede haber inclusive niños, aquí me está dando la revelación, niños más sabios que tienen la Biblia de su mano que adultos muy inteligentes que no tengan la Biblia en su poder. Porque la palabra de Dios es el libro de sabidurías.
Si te has equivocado mucho, si tienes errores, si has fracasado en la familia, si has fracasado en tu vida, yo te quiero decir que aférrate a la palabra, porque en la palabra hay sabiduría. Dice la palabra que no solo hay sabiduría, sino salvación por la fe que nos lleva a creer en Cristo Jesús. Y quiero que leas conmigo en el 16. ¿Se alcanzas a leer acá? 1, 2, 3. Toda la escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre, la mujer, el joven, el aviv, la de 65 y más, el bebé, el niño, el matrimonio, los 300, todos los ministerios, a fin de que todos seamos perfectos, preparados para toda buena obra. La Biblia te perfecciona. Las escrituras te llevan a ser una mejor versión de ti. Cuando tú escudriñas las palabras santas, cuando tú anhelas vivir por la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra, dice Salmos y dice Josué, todo lo que hagas te saldrá bien. Muy bien. Dile a la persona que está a tu lado, si quieres que te salgan bien las cosas, dile, si quieres que te salgan bien las cosas, díselo. Si quieres que te salgan bien las cosas, es fundamental que leas la palabra, vivas por la palabra, te desgastes por la palabra, memorices la palabra, pero no solo eso, pongas manos a la obra, pongas en práctica lo que en la palabra dice. Y aquí hay una promesa: serás preparada, serás lanzado para toda buena obra. No dice para que sea una mala obra, no dice para un mal proyecto, no dice para que te valga mal, sino eres perfeccionado con sabiduría, con gracia, con autoridad, para que todo lo que hagas te salga bien. Entonces aquí hay un principio. Si hay muchos personajes, es el libro más perfecto, que cuando tú lo lees, el autor está presente. Cuando tú lees este libro, el autor está contigo. Y cada vez que tú lees este libro, son cartas de amor que Dios te escribió por hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo. Está escrito en hebreo, en arameo y en griego, en 3 continentes. Repito, 40 personas diferentes: pastores, pescadores, agricultores, fabricantes de tiendas, médicos, sacerdotes, filósofos, reyes. Pero todos tienen un objetivo: Señor, inspírame. Dios le dio sueños. Muchos lo que vieron lo plasmaron. Y fíjate que 4 del Nuevo Testamento, de los evangelios, mira nada más que no se contradicen. La Biblia no se contradice. Fue escrita en más de 1000 años, y la Biblia es el libro que se conecta, y ningún otro buen escritor que tenga muchas fortalezas en literatura puede hacer tan más libro perfecto. Yo te quiero dar un dato bien bonito. La Biblia es el best seller por excelencia. Quiere decir que es el libro más impreso de todo el mundo, de toda la historia. La Biblia es el libro más comprado, más regalado, está en todos los continentes. Pero es el libro más ignorado, es el libro más guardado. Muchos lo usan como adorno, otros lo usan como un recuerdo de su boda, como un recuerdo de alguna ceremonia. Pero es que el diablo quiere que tengas ese libro escondido, ese libro guardadito
Porque sabe el diablo que cuando tú lees la palabra de Dios, te empiezas a impregnar de vida, te empiezas a impregnar de sabiduría, te empiezas a impregnar de gloria, de fe, de unción. Cuando tú lees la palabra, se ilumina tu vida y lo que hacías mal se empieza a enderezar, y lo que decidías mal, el Espíritu te empieza a corregir. Porque veíamos que Pablo decía, hey, es útil para corregir, es útil para instruir. La Biblia debe ser un libro usado en un altar familiar. Muchas de las leyes están inspiradas en la Biblia, muchas de las leyes gubernamentales, porque saben que la Biblia tiene los mandamientos, tiene la moral. Y yo me doy cuenta que son leyes infalibles, que muchos quieren replicar y no le dan crédito a la palabra. En mi Facebook compartí en la misma semana o en 2 semanitas que podcast, normalmente los quebraban, oh, wow, podcast, pues es gente que puede compartir algo para que ayude. Y me di cuenta, buscando algunos videos, me topé con gente que sin usar la Biblia empieza a hablar de la Biblia. No, es que si tú le haces caso a tus papás, si tú a lo mejor creciste y tuviste algo contra tu papá o tu mamá, así lo decían, tu mamá es la abundancia, y si tú quedas bien con tu mamá, empieza lo abundante de tu vida. Y tu papá es la provisión. Si tú te arreglas con él, vas a ver que te va a ir bien. Y no usan la Biblia, usan nada más unas leyes que desde hace mucho tiempo, no lo vi una vez, 2 veces, desde hace mucho tiempo, escrito está: honra a tu padre y a tu madre, y todo lo que hagas te saldrá bien, y serás de larga vida. Yo siempre he dicho, Chabelo le hizo mucho caso a sus papás, porque vivió mucha larga vida, porque honró y obedeció a sus papás. Así digo de cotorreo, pero aquí están los principios que el mundo usa a su favor, y está bien porque son leyes que son infalibles. El problema está que no promueve la Biblia, solo promueven sus leyes. Y la Biblia dice, la maldad aumentará. ¿Por qué? Cuando quitan una ley de Dios y ponen leyes humanas, la sabiduría humana es diabólica. Porque cuando quitan esta ley, como que no, como que le queremos ganar a Dios, esta ley la vamos a cambiar. Y nada más fíjate, en las leyes que no están en la palabra de Dios son puros problemas. Porque si tú y yo seguimos lo que ya está escrito, lo que en ella está escrito, todas las cosas, repito, nos saldrán bien. ¿Por qué no damos un aplauso al Rey de la Gloria? ¿Por qué no dice la persona que está a tu lado, enamórate de la Biblia? Mira, yo tuve la oportunidad de estudiar fuera del país para gloria y honra de Jesús, no es presunción. Yo te quiero poner un ejemplo. A mí me tocó viajar como estudiante en autobuses, en trenes, en metros, y tú ves nuestra cultura mexicana muy, muy reprobada. Nuestros índices de lectura son nulos, pero nulos. Pero yo veía a estas personas, por algo les decimos, de primer mundo, leyendo. Y luego ya hay obviamente no estaban leyendo la Biblia, estaban leyendo libros. Pero a mí me da el ejemplo que como mexicanos estamos muy mal. Porque tío, tienen libritos, si no me equivoco, Kindle, y vas. Bueno, libritos digitales o libros, leyendo novelas, leyendo en la escuela. ¿Por qué somos muy buenos como mexicanos? Porque hacemos mexicanadas. Estamos acostumbrados a hacer mexicanadas, a no leer el manual de vida, a no leer el manual del teléfono. Mira, estoy segurísimo que cuando te sale una actualización ni siquiera la lees. Tú nada más le picas, ya, aceptar, ya. ¿Y qué te parece si te mandan ahí algo y luego después le pusiste a aceptar y decía, vas a donar tu corazón en una semana?
Y nada más por darle a aceptar. Mucho cuidado con lo que das a aceptar. Los mexicanos no nos gusta leer. Cuando vemos una mesa no leemos el instructivo. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, me acuerdo mucho de esta experiencia y la promuevo siempre cuando predico, de leer, de meditar en la palabra. Yo recuerdo que estuvimos 1, 2 o hasta 3 horas en carretera. Yo estaba pequeño, estaba mi familia, digamos, una camioneta que se había ponchado la llanta y teníamos que cambiar. Y por más que ayudó gente, por más que estaban las personas adultas queriendo cambiar la llanta, porque dices, cambiar la llanta, pues ya me sé cambiar la llanta. Pero tenía algo en especial. Tenía no solo un ¿cómo se llama la cosita? Como el metalito un birlo, esa es la palabra. No solo tenía eso, tenías que acomodar como el gato de otra forma. Y a veces estaba pequeño y estaba viendo, es que algo no está bien. Porque tú dices, cambiaron una llanta, cualquiera puede cambiar una llanta. Pero ese modelo en específico tenía que acomodarse de tal forma, no como la que ya todos conocemos. Y ya después ahora les estuve diciendo, mira, es que aquí dice, escrito está. Aquí dice que no es a tu manera, como te enseñaron, como te dijeron, como viste. Y me acuerdo que nada más en 2, 3 minutos hicimos lo que decía el manual. Y de 2, 3 horas que estábamos por ahí, salimos bien rápido. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dile a la persona que está a tu lado, escrito está. Muy bien, vamos a Juan capítulo 19, versículo 16. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Ahí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros 2, uno de cada lado. Y Pilato colocó un letrero. Pilato. Yo por ahí mi esposa me echa carrilla porque le digo de broma, Poncho Pilatos. Le digo Poncho Pilatos. Y Poncho Pilatos, en la versión mexicana, colocó un letrero, un escrito con autoridad. Colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y sabes, movió a la gente que estaba en contra de Cristo. Hey, no pongas eso, pero ahí está. El hebreo estaba, el escrito, aquí hay una revelación, estaba escrito como la Biblia, en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo, entenderlo, comprenderlo. Dice el 21, entonces los principales sacerdotes se opusieron. ¿Cuántos se han opuesto, aún siendo sacerdotes, a la Biblia? ¿Cuántas religiones no te dan acceso a la lectura de la Biblia? Porque ahí la verdad te impregna y te das cuenta que la religión tiene sus detalles. Porque no es religión, es manipulación. Pero cuando tú y yo leemos la Biblia, podemos entender que escrito está. Y le empiezan a decir, cámbialo. No le pongas el rey de los judíos por uno que diga, el que dijo ser el rey de los judíos. Y el 22 aquí dice, no, porque dice Apocalipsis, no agregues ni un punto ni una coma a la palabra que ya fue escrita. Si no te irá mal, puedes leer el último capítulo de Apocalipsis. Dice, no le agregues ni le quites, ni la uses a tu favor. Dice el 22, no, respondió Pilato. El título de este mensaje: lo que ya fue escrito está, y así se quedará. No le agregues, no le quites, no le escondas. Somos fundamentados en la palabra de Dios. Juan 6:51, vamos. Yo soy el pan de vida. Ahí tengo unas fotitos. Comparo la Biblia y el elemento que vamos a estar desmenuzando. Si me pueden poner en pantalla, está la Biblia y está un pan, porque Jesús les dijo, yo soy el pan del cielo. Si alguno come
Por eso en el ayuno, cuando tú lees Biblia, ya te saciaste. El ayuno sin Biblia te va a generar un problema. Dice, cuando tú, es más, si hoy tú no desayunaste, está un poco raro esto, porque no desayunaste como siempre. Veniste a la iglesia y salimos bien saciados, porque la palabra de Dios es el alimento de alimentos. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, dice Jesús, Juan 6:51, es de mi carne. Coman de mí, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos se contradecían: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les digo: de cierto, cierto os digo, si no comes la Biblia y no bebes de mí, no tendrás vida. Porque el que come palabra, el que bebe palabra, tiene vida y vida en abundancia. Si tú tienes falta de vida, si tú te ves opaco, si tú te ves agüitado, si tú te fijas y hay alguien como que amargado, Biblia, eso le alimenta y ese le fortalece. Esto es fortaleza, nos nutre, nos edifica. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré en mi día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi carne permanece en mí y yo en él. ¿Sabes por qué hay mucha gente que va y viene en el cristianismo? Gente que es inestable, es porque no se ha anclado a la palabra de Dios. Porque si tú estás en la palabra de Dios, tú permaneces en la palabra de Dios. Si tú lees la palabra de Dios, no importa lo que venga, tú permaneces en la palabra de Dios. Prácticamente este capítulo está diciendo, vamos al 58, que decía: este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres, porque en el Antiguo Testamento Dios daba maná del cielo. Dice, este no es cualquier maná, este es el pan para vida eterna. Vamos a dar un aplauso al Señor si tú estás entendiendo que es el mejor nutriente. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 10 versículo 8. Si puede pasar el teclado, por favor. Apocalipsis 10, 8. Mira nada más esto. La voz que oí del cielo habló conmigo otra vez y dijo: ve y toma este librito. Nosotros entregamos Nuevos Testamentos a los nuevos en consolidación. Imagínate nada más esto. No es solo un regalo, es la mejor comida. Dice: ve y toma este librito en mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. El 9. Y fui al ángel diciendo que me diese ese librito. Algo tenía ese librito, algo tenía. Y fui al ángel diciendo: dámelo, dámelo, dámelo. Y el ángel le dice: toma y come. Toma y come. Toma y come. Ojo, pon mucha atención. Vas a tener dos procesos. Te amargará el vientre, es decir, en otra versión dice estómago. Será pesado, pero te aseguro que será más dulce como la miel. Porque la palabra de Dios a veces incomoda, pero la palabra de Dios es lo que mayor sabor en tu vida te va a dar, te va a sacar adelante. La palabra de Dios te puede como mover, como incomodarte y decir: ay, estás mal. Pero después dice el ángel que será la mejor comida para tu vida. Dice el 10, entonces tomé el libro y sí, estaba dulce, pero me cayó, me movió algo. Quiero que digas conmigo: la palabra me mueve. Y prácticamente el ángel le dijo: hey, ya te movió a ti, entonces la palabra compártela a otros. Profetiza sobre muchos pueblos, dice el 11, lenguas y reyes. Dios te usará como un vocero de la palabra de Dios. Dios te usará como aquel que comparte la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Y dirás: yo estaba muy mal, pero la palabra vino a alinearme y hoy la palabra la parto y la comparto. Y el que parte y comparte se queda con la mejor parte. Dale un aplauso a Dios. Porque si tú compartes la Biblia,
quiero ir avanzando en esta enseñanza. Jesús dijo: escrito, escrito está. Vamos a Mateo 4, no tengo tiempo, pero del 1 al 11 para que lo escudriñes 3 veces. Yo quiero decirte que la palabra de Dios es como una espada, según Efesios 6. 3 veces. Jesús no hizo jame, jame, ja. Jesús no golpeó al diablo. Jesús no lo estrujó, como vemos en películas que el villano se pelea con el héroe. ¿Sabes cómo venció Jesús al diablo en el desierto? Dijo: escrito, escrito está. La primera vez en el versículo 4 dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que está impregnada en este libro y que nos dará los nutrientes, las vitaminas para estar fuertes. Segunda ocasión, el diablo dijo a Jesús: hey, y vamos al 7. Le dijo: hey, lánzate a ver si es cierto que eres Dios. Y le ofreció fama. Le dijo: mira, yo te voy a dar esto. Y Jesús le dijo: no, escrito, escrito está, no tentarás a tu Dios. Y en la tercera ocasión, mismo Jesús dijo el título de este mensaje: escrito, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y en ese momento dijo el diablo: pues ¿para qué me meto con Jesús si Él sabe la Biblia? Hey, el diablo también se sabe la Biblia, te lo juro. Y por eso a veces como que quiere usarla para desanimarte, como que quiere usarla para decirte: hey, hey, pecaste, estás destituido. Dice Romanos: todos pecaron, todos estaban destituidos. Sí, esa es una parte. Pero luego más adelante dice: mas el que pecó y se confesó, tenemos un juez justo, fiel, verdadero, capaz de perdonar todos tus pecados. Y dice Malaquías: nunca más acordará de ellos, porque los echó a lo más profundo del mar. El diablo se sabe la Biblia para usarlo en tu contra, pero tú y yo debemos de sabernos la Biblia para decirle: hey, diablo, tú estás equivocado. Te voy a poner unos ejemplos. Más adelante en las notas te los voy a decir, pero también te los puedo pasar. Cuando el diablo quiera ponerte temor, dile Isaías 41:10: porque escrito, escrito está, que no temeré, porque el Señor está conmigo y Dios conmigo. Él levanta mi mano derecha victoriosa. Si tú tienes temor, si tú tienes ansiedad, ve a la palabra. 1 Pedro 5:7. Sí, diablo, está bien. Este exceso de trabajo o estas necesidades causan en mí preocupación. Pero diablo, ansiedad o depresión, escrito, escrito está, que si yo echo mis ansiedades sobre Cristo Jesús, Él las toma, me quita esas cargas innecesarias en mi vida, porque Él tiene cuidado de mí. ¿Qué me puede hacer un simple mortal si Dios dice: escrito, escrito está, que su palabra me infundirá aliento de vida? Su palabra me librará de todos mis temores. Si tú estás viviendo una tentación, 1 Corintios 10:13: no, diablo, esa tentación no es más grande. Esas drogas, eso que se metió en el matrimonio, ese pecado oculto no es más grande que yo, diablo. Porque escrito, escrito está, que no me va a venir una tentación o un pecado que yo no pueda superar de la mano de Cristo Jesús. Diablo, cállese y póngase a escuchar que hay un cristiano que sabe decir: escrito, escrito está. Cuando el diablo te dice no puedes, dile: todo lo puedo en Cristo. Cuando el diablo te diga: hey, hay escasez, no vas a poder con esas deudas, ve a Filipenses 4:19, dile al diablo: y escrito, escrito está, que Él suplirá
conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que me falta, escrito está, que Dios me lo va a suplir porque Él es mi proveedor. Si tú estás enfermo y el diablo te dice: te voy a matar, dile Isaías 53:5: escrito está, que por sus llagas ya fui curado. Escrito está. Aquí está mi dictamen. No me voy a basar por los estudios que me den, por otros escritos que digan de mi salud. Escrito está. La palabra de Dios es mi fundamento. No me baso sobre las demandas que me llegan, los escritos que me llegan a mi casa, las cartas de divorcio que me puedan llegar. No me voy a basar por las malas calificaciones de mis hijos. Ningún escrito va a definir mi vida, porque mi vida está fundamentada sobre la roca. Sobre la roca. Escrito está. Vamos, decláralo, di conmigo: escrito está. Escrito está. Pero para ello te debes de saber la Biblia, porque no solo quedas en: diablo, escrito está. Uf. No, te va a decir el diablo: a ver, ¿con qué me vas a atacar, mijito? Bueno, no mijito, los que son mentirosos son hijos del diablo. Oye, ¿con qué me vas a tocar? ¿Con qué me vas a atacar? ¿Con qué? No nada más: dijo el pastor, escrito está. No, ven a la palabra, escudriña, lee y agarra algo. Agarra. Si el diablo quiere mandar esas armas forjadas, dice la palabra: no prosperará ninguna arma forjada del enemigo en contra mía, ningún dardo del enemigo, porque la palabra de Dios también es mi escudo y mi espada. Si puede pasar la alabanza, por favor. La palabra de Dios realmente es la verdad. Vamos a Juan 17:14. Todo lo demás son mentiras. La palabra de Dios es la verdad. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Claro, porque ustedes no son del mundo, son apartados. Y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es una oración de Jesús 16. No sé, fijen cómo lo hace el mundo. Dice el 17: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, así yo también los envío. Pero yo no los envío sin estudios, yo no los envío como huérfanos, yo no los envío sin fuerzas, yo los envío con la verdad, para que sea santificado en la verdad. La palabra de Dios no tiene caducidad. Vamos a Mateo 24:32. De la higuera aprender la parábola: cuando la rama está tierna, brotan hojas. ¿Brotan qué? ¿De qué están hechos los libros? De hojas de árboles. 13 de marzo del 2012. Yo tengo muchas Biblias ahí. Esta fue una Biblia en mi adolescencia, de tus papás Oscar y Norma Ángel Gutiérrez Izquierdo. Tengo la Biblia inclusive que era de mi padre, la espada de una bilingüe de mi madre, una pequeña, una mediana, una en el Jefferson, una en Jerusalén, una en mi casa, una en la casa de mi mamá, en casa de mis suegros. Tengo una Biblia para poder hacer que si yo quiero dar fruto, tienen que brotar de mí hojas. Dice el 33: así también ustedes, cuando veas estas cosas, hojas. 34: de cierto os digo, que no pasará cualquier generación hasta que acontezca. El 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque la palabra de Dios no tiene caducidad. Todo lo demás va a pasar, pero la palabra de Dios
no se ha ido. La palabra de Dios no pasa de moda. Hay modas, sí. En las iglesias habrá modas, sí. ¿Habrá modas? Sí. Yo me acuerdo cuando estaba de moda poner todo de negro y rompimos con la moda. La iglesia ahora de blanco. Yo me acuerdo que empezaron modas, que pantallas, que las iglesias pantallas, que luces y que esto y que el otro y que la alabanza. Hay modas. Pero mientras tanto, no nos salgamos de lo que nunca ha pasado de moda. Esto nunca pasará de moda. Pasan los años y es la respuesta. Pasan las generaciones y es la base de todo. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Dice Isaías 48: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Para siempre. Dice Hebreos 4, y voy terminando esto. Procuremos pues. Es profunda, la palabra de Dios es profunda. No tiene caducidad. La palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios, termino con esto, es profunda. Hebreos 4:11 dice en la Reina Valera: procuremos pues entrar en aquel lugar de reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dice el 12. ¿Lo podemos poner en pantalla, por favor? Hebreos capítulo 4, 12. Ahí está. ¿Me acompañas a leerlo? Porque si tú lo lees, tú te impregnas de vida. ¿Listo? 1, 2, 3. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice el 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están al descubierto, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra es profundidad. La palabra. No puedes usar algo que no conoces. A partir de hoy se levanta una iglesia que vive por la palabra de Dios. A ver, el domingo que entra, de la persona que está a tu lado: te quiero ver con tu Biblia. Díselo. El domingo que entra, el próximo domingo, va a estar el pastor Fernando Tobá de Morelia, y que diga: ¿qué onda con esta iglesia? Que diga: yo antes veía que como el 10% o menos traía la Biblia a la iglesia. Tú podrás decir: pastor, pero yo tengo el app de la Biblia. Bien, es muy bueno que tengas el app de la Biblia, pero el enemigo tiembla cuando no dejas lo que está perdurando para siempre. El enemigo dice: wow, tiene la Biblia en su mano. ¿Qué tienes en tu mano? No sé. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? Volvamos a las sendas antiguas, no sé. Volvamos a los tiempos de la lectura, la palabra, la devoción con Dios, y el cielo te asegura que todo lo que hagas te salga bien. Ya basta, José. Que no salgan a medias las cosas, es porque te has apartado de la palabra. Hoy haz un compromiso con el Señor. Mi familia y yo haremos como un hábito un capítulo, medio capítulo. Es que hay gente de veras: oh, ahora sí voy a hacer un compromiso. Te quieres aventar todo, pero mira, no, de menos a más. Como el gimnasio. Tú no puedes ir a un gimnasio y: ahora sí voy al gimnasio, voy a usar todas las máquinas.
te aseguro que el día siguiente no vas a poder levantarte. Muy probablemente te tengamos que llevar al hospital. Ejercicio espiritual. Palabra. Porque Gosén tiene fundamentos. Gosén ama los fundamentos. Vamos a poner, mira, te conviene. Dile a la persona que está a tu lado, te conviene. Tengo unas fotos. Pon la Biblia con algo de hospital. Hablando de hospital, Proverbios 3:8. La Biblia es la mejor medicina para tu cuerpo. La Biblia es el alivio para tus huesos. Dice Salmo 119, pon una Biblia y una lámpara. Lámpara es el 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Salmo 119 es el más largo. Ahí está. La palabra es nuestra luz. Pero ¿sabes por qué mucha gente aún sabiendo la palabra? Vamos al 11. Porque no tengo tiempo, ¿no? Estoy apasionado, disculpe. Me dice, en mi corazón. ¿Dónde se guarda la palabra? No acá. Obviamente acá para darle neuronas. Obviamente acá para tenerlo en el cerebro. Pero hay mucha gente que la tiene acá y vive muy mal. Jesús le decía a los fariseos, Jesús le decía a los hipócritas, hey, si tú, te tengo que advertir, si tú no quieres volverte un religioso, un feo, un raro, un anticuado, después te vas a creer mucho. Ya me sé la Biblia y estos cuates no. Y te vas a poner a juzgar. Por eso dice Salmos 119 y lo vamos a leer juntos para terminar esto, versículo 11. En cualquier versión dice esto: en mi corazón, Salmo 119, 11. En mi corazón, díganlo conmigo porque no está en pantalla. En mi corazón he guardado, ahí está. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo quiero cerrar con esto. Yo puedo darte un muy buen fundamento, pero si no lo canalizas acá y se queda acá, nada más vas a saber letra. Pero la letra mata y el espíritu vivifica, te da vida. Cuando tú guardas la palabra en el corazón, en el corazón. Porque luego Jesús les decía, mira, ay hipócritas, mira nada más feo. Ay vosotros, escribas, hipócritas, está en Mateo, porque si eras el reino para los otros, porque te sabe la ley y los profetas, pero no lo cumples, no haces lo que en ella está escrito. Te lo tienes que memorizar para poner manos a la obra. Gosén, volvamos a la palabra. Porque cuando el diablo te hable, te tienes que responder con escrito está y con el verso que vas a decir. Quiero que todos se pongan de pie. Vamos, pónganse de pie todos. No pelees con tus palabras, pelea con lo que Dios ya dijo. Escrito, escrito está. Tus sentimientos cambian, tu entorno cambia, pero Dios permanece. No necesitas una nueva revelación, necesitas obedecer lo que ya está escrito. Y sabes que ya está escrito que el infierno, los demonios, Satanás, vencido, vencido está. Yo no sé qué hay en tu vida, pero te puedo decir algo: vencido el diablo está, y Cristo es nuestro fundamento. Él es nuestra piedra, Él es nuestro sustento. No le pongas puntos suspensivos a lo que Dios ya dijo. Punto final, escrito, escrito está. Si Dios ya lo escribió, es porque ya está hecho. No necesitas la opinión de los demás, necesitas volver a la palabra, porque una palabra humana puede inspirarte, pero una palabra de Dios puede salvarte. Vamos, demos un aplauso al Rey de la Gloria, que es la palabra.
Hey, muchas gracias por llegar hasta el final de este mensaje. Sé que pudimos conectar juntos y si te fue de bendición, ¿por qué no compartes con algún amigo o algún familiar para que también pueda ser de bendición para él o para ella? Recuerda que más que pastor, soy tu siervo y tu amigo y puedes seguirme en redes sociales para poder juntos darle seguimiento a lo que has escuchado hoy. Que Dios te bendiga.